regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una invitada especial, Joana Micheli, internacionalista, que amablemente está con nosotros, siempre ayudándonos a descifrar todo lo que es el mundo de la diplomacia internacional. Y este fin de semana, porque fueron apenas 3 días de una alta tensión geopolítica entre Venezuela, el gobierno de Aruba, el gobierno de Holanda y los Estados Unidos. Fue todo un caso que conmovió a la opinión pública, primero desde su detención por la manera que lo detuvieron, desde distintos pasaportes, algunos fondos con que ingresó, después cómo se movió diplomáticamente a Venezuela, que bueno, fue muy efectivo lo que hicieron porque terminaron por liberar a Carvajal. Pero Joana, quería saber tu opinión, ¿qué es lo que, para que nos des un resumen, qué fue lo que pasó? A ver, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es un tema difícil de abordar porque tiene tantas aristas que uno no sabe cómo por dónde entrarle, ¿no? Yo comenzaría recordando que la orden de detención de Hugo Carvajal no nació en Aruba y tampoco nació en Holanda. Okay. La orden de detención nació en los Estados Unidos, específicamente en la DEA, que es la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Eso es importante tenerlo presente, sobre todo si puntualizamos posteriormente que Aruba lo que hizo fue ejecutar una orden de detención y lo hizo en función de un tratado de extradición muy particular que tiene Estados Unidos con Holanda. Según ese tratado de extradición, los dos estados, Estados Unidos y Holanda, se comprometen a que si alguno de los dos está buscando a algún ciudadano para que rinda cuentas ante la justicia y ese ciudadano toca el territorio de uno de los dos estados, pues el territorio en el cual se encuentra esa persona solicitada debe entregarlo al solicitante. Eso fue lo que pasó en el caso de Hugo Carvajal. Hugo Carvajal estaba siendo solicitado por Estados Unidos, por la justicia de los Estados Unidos, en función de unos informes presentados por la Secretaría del Tesoro y por la DEA, y una vez que llegó a Aruba lo detuvieron. Primera interrogante, ¿fue legal la detención? Pues a mi modo de ver fue legal la detención. ¿Por qué? Porque aun cuando él tenía un pasaporte diplomático, él tenía otros pasaportes más, inclusive haber tenido un pasaporte diplomático, por ejemplo, y un pasaporte ordinario, los dos a su nombre, no hubiera sido ninguna irregularidad, porque él como ciudadano venezolano tiene todo el derecho del mundo a un pasaporte ordinario. Y el pasaporte que lo acreditaba como cónsul es, digamos, un poco polémico, ya vamos a entrar en él. Pero es que el tema es que los pasaportes eran de identidades distintas. Claro. Ya eso es una primera irregularidad. Con su misma fotografía. Con su misma fotografía, pero identidades diferentes. Ya eso es una irregularidad. Lo otro, ¿era o no era cónsul en Aruba? Pues era cónsul designado por el gobierno venezolano, pero no era cónsul acreditado ante el gobierno de los Países Bajos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el gobierno de Venezuela lo designó como cónsul, pero debía él haber recibido un documento que se conoce en relaciones consulares como el exequatur, que es la aceptación de su designación, es la acreditación que le daban en ese caso las autoridades competentes para que él se pudiera desempeñar como cónsul general de Venezuela en Aruba. Ese documento nunca se presentó. Quiero hacer una pausita porque esa es la Convención de Viena a la que tú te estás refiriendo sobre las relaciones consulares. Correcto. En 1963 y dice hasta que se le conceda el exequatur, al que tú estás haciendo referencia, el jefe de oficina consular podrá ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En este caso le serán aplicables las disposiciones de la presente convención y de eso es lo que se agarra el Tribunal Supremo. Ese es el artículo 12 o 13 si mi memoria no me traiciona. Correcto, el 13. Ok, ¿qué quiere decir admitido provisionalmente? Quiere decir que por lo menos el gobierno de Aruba o el gobierno en Holanda han debido dar una respuesta y decir sí, lo aceptamos y estamos en la tramitación de su exequatur. Eso es provisionalmente. Pero cuando no se produjo ninguna respuesta, no hay ninguna razón, ningún indicio que permita intuir que fue admitido ni siquiera provisionalmente. Okay. Ahí es donde está la diferencia, ¿ok? Eso es importante de destacar. Ese es un punto. Y tan es así que fíjate que el día viernes, cuando hubo una audiencia con las autoridades judiciales en la isla, las autoridades judiciales, el mismo fiscal, o el procurador en Aruba, dice que se comunicó con Holanda y que preguntó si Hugo Carvajal tenía algún tipo de inmunidad y Holanda le respondió que no eran procedentes las inmunidades, que él no tenía ningún tipo de inmunidad y que por lo tanto debía continuar detenido. ¿Qué pasó después?
Evidentemente, después el asunto se resolvió a otro nivel, a un nivel que no fue judicial, a un nivel que no fue jurídico, a un nivel que evidentemente fue político. Político diplomático. Exactamente. Tan es así que el día domingo, cuando empiezan a circular las informaciones a nivel internacional que dan cuenta de una inminente liberación de Hugo Carvajal, un medio de comunicación contacta a la abogada defensora de Hugo Carvajal. Y la mujer dice que ella no tenía la más mínima notificación de que él iba a ser excarcelado, de que él iba a ser liberado. O sea, ella no sabía absolutamente nada, lo cual evidencia que no fue un proceso judicial, que fue producto de una negociación en el terreno político. Ahora, si hubo una negociación, Giovanna, entonces eso no cabe para que después el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que dice que lo secuestraron, que violaron todo lo que fue ese convenio de Viena, y que van a poder tomar represalias después, ¿o eso tú crees que se va a ir diluyendo? No lo creo porque es parte de todo el paquete que se negoció. Ahí la gran pregunta que hay que hacerse es ¿quién negoció con quién y qué negociaron? ¿Ok? Y ahí empieza el descarte. ¿La negociación fue Venezuela-Aruba? No. Porque en este tipo de asuntos Aruba no tiene la autonomía suficiente para tomar decisiones. La decisión fue Venezuela-Holanda, yo particularmente no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque la orden de detención no se genera en Holanda. La orden de detención se genera en los Estados Unidos. Holanda lo que hace es ejecutarla. O sea, que eso no nos podría inducir a pensar que Holanda retira la orden de detención o que permite su liberación, porque Holanda además tenía un compromiso con los Estados Unidos en función de un tratado internacional y está obligado a cumplirlo. Es decir, la negociación, a mi modo de ver, se hizo entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que se negoció? Bueno, ahí podríamos empezar a especular, pero pudiéramos ir descartando también. ¿Una negociación en términos financieros? No lo creo. ¿Una negociación por petróleo? Ahí yo tengo mi punto, pero ahorita lo vamos a hablar. ¿Una negociación por petróleo? Tampoco lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque Estados Unidos ha ido reduciendo su dependencia de petróleo extranjero, incluyendo el petróleo venezolano, porque Estados Unidos está caminando aceleradamente hacia su autoabastecimiento. Es decir, por petróleo no fue. La decisión, la negociación, a mi modo de ver, a todas luces, fue en el terreno estrictamente político. Interesante tu punto de vista, Giovanna. Te quiero agregar algo. La semana pasada el ministro Ramírez tenía unas rondas de negociación con la gente de Wall Street muy importantes para solicitar créditos. También se está hablando muy fuertemente de la posibilidad de vender Citgo. Hoy reporta utilidades por debajo de lo esperado, o sea que se ve así como que lo están poniendo hasta más barato para poderlo negociar y comprar mejor. Y ahí hay un interés económico. ¿Tú crees que podría haber estado involucrado esto y en medio de una salsa porque está metido Argentina con un posible default pasado mañana? Y todos estos países ahora están muy relacionados a través del eje Habana, China, Rusia. Es decir, que Venezuela es una pieza importante que se está jugando ahí, y sobre todo con ánimos de guerra entre Rusia, Ucrania, los castigos de Rusia. Es que no se pueden ver las cosas aisladamente. No se pueden ver aisladamente. ¿Tú crees que tenga todo este juego de ajedrez internacional que ver con esta liberación? Porque nos llama mucho la atención, pero esto es inédito. Mira, todos son escenarios probables, ¿ok? De lo que se trataría es de hacer un ejercicio para darle qué grado de probabilidad tiene cada uno de los escenarios. Pero todos pudieran ser factibles. Ese escenario de que inclusive pudo haber existido una suerte de mediación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la reina de Holanda, que es de nacionalidad argentina, buscando ahí armonizar desde el punto de vista económico, también es factible. Pero en todo caso, lo que queda sobre la mesa, a mi modo de ver, como resultado neto, es lo siguiente. A Hugo Carvajal lo sacan y lo devuelven para Venezuela, pero lo declaran persona non grata. Eso es importante. ¿Qué quiere decir eso? Lo declaran persona non grata. Es decir, te doy el placer, pero te lo quito inmediatamente. No te doy nada, nunca se lo dieron. ¿Y entonces cómo lo liberan? Porque tienen que respetar el derecho diplomático. No lo sé, jurídicamente eso no tiene ninguna explicación posible, ¿ok? No, lo declaran persona non grata. Al declararlo persona non grata, lo que le están diciendo es, usted no puede desempeñar ningún cargo de representación de la República Bolivariana de Venezuela en ninguno de los territorios de Holanda. Eso es lo primero que le están diciendo, lo cual quiere decir que Holanda todavía tiene sus dudas acerca de las razones o de los indicios que hay que involucren al general Carvajal con hechos ilícitos, porque si no, no habría otra razón para declararlo persona non grata. ¿Eso quiere decir qué? Que la investigación sigue abierta. ¿Ok? No hay que confundirse. Pero yo creo que ni loco vuelve a pisar Carvajal. No, por supuesto, ni Carvajal ni muchos otros que aparecieron en esa misma lista en la que apareció el general Carvajal en el año 2008. Esos son resultados netos de todo este proceso. Otro resultado neto es que definitivamente Venezuela
tiene alguna vulnerabilidad que fue aprovechada en este proceso de negociación. Venezuela tenía sumo interés en la liberación de Hugo Carvajal. ¿A cambio de qué? Esa es la gran interrogante, eso es lo que no sabemos. Evidentemente hay algo que está generando vulnerabilidad y que para los otros fue una pieza negociable. Bien, ¿Me explico? Perfectamente, Giovanna. Ahora, es interesante ver después cuáles van a ser las consecuencias. Ya el gobierno de Aruba dice que esto no va a milanar las relaciones entre Venezuela y Aruba. No sé cómo quedan las relaciones con Holanda y evidentemente lo que tú dices, no creo que con Estados Unidos. Pero vamos a hablar del tema y